Feel like you're stuck in career limbo? Clock in, clock out, repeat. No growth, no new opportunities. It's time to break out and break into tech. With CBT Nuggets, you can start building the IT skills that companies are hiring for right now. We make training fast, simple, and practical. From networking to cybersecurity, you'll get short, easy-to-watch videos and hands-on virtual labs so you can build real-world skills without expensive gear or complicated setups. For just $59 a month, you get unlimited access to our full training library. That includes certifications, skill-based learning, and practice exams. A $100 value included free. Learn anytime, anywhere, and get job ready on your terms. Thousands have used CBT Nuggets to launch new careers, and you can too. Right now, CBT Nuggets is offering a free trial. Easily find the training you need and test it out with no commitment. Start your 7-day free trial now at cbtnuggets.com. Don't wait. A better job is just a few clicks away. Capital Radio. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado sentado aquí en el estudio número 2 de la 10 Capital Radio, al profesor don Enrique Meléndez. Buenos días, profesor. Buenos días, Miguel Ángel. Hoy vamos a hablar de otro producto suyo, pero bueno, nos han escrito muchísima gente, nos han enviado mensajes, muchos... En la gran mayoría están con usted. Hay algunos que no, Hay algunos que... No. Dígame lo que dicen y yo les contestaré. Hay algunos que no están con usted, pero bueno, hay de todo, pero la mayoría están, de los mensajes que hemos recibido, están con el profesor Meléndez. Bueno, recuerden que el profesor Meléndez fue ese científico que fue triturado por el gobierno de Canarias, ¿no, profesor? Sí, fue una cosa espantosa, ¿no? Uh-huh. Y, en fin, esto todo el mundo debería de pensarlo, ¿no? Lo que ocurrió. Porque, claro, tenemos una empresa que está funcionando, que llega a tener 75 trabajadores, una empresa que es completamente legal. Estamos vendiendo unos productos que son totalmente legales, que están admitidos por la Agencia de Seguridad Alimentaria española, y como parece que esta actividad les molesta a algunos, inician una campaña apoyada por ciertos medios y apoyada también por ciertos entre comillas científicos, de una serie de profesionales de varios ámbitos, y esto impulsa al gobierno por una parte, a ponerme a mí una sanción de 366.000 euros, una sanción personal, y a ordenar el cierre de nuestros centros y de nuestra actividad. Claro, esto fue la ruina. Nosotros recurrimos a todo esto y al final ganamos el juicio. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias nos dio la razón. Pero claro, en todo esto pues pasaron 4 o 5 años. Al quedarnos totalmente sin ningún ingreso, porque nos cerraron todo, yo no pude hacer frente a una serie de compromisos económicos que tenía. Y entre ellos, y para mí el más importante, era la indemnización de los trabajadores. Cuando ya pudimos recuperar la actividad, pedí un crédito bancario, que me lo dieron, de 150.000 euros, para avalar el cual tuve que hipotecar mi casa particular. Y empecé a atender lo que me parecía más urgente, y eran las indemnizaciones de los trabajadores. Pero claro, no había suficientes fondos como para afrontar la deuda que habíamos tenido con Hacienda y con la Seguridad Social. Entonces, bueno, pues claro, Hacienda nos embarga todo, acudiendo a su deuda, y así tuvimos que empezar, en fin, con unos problemas económicos tremendos. O sea, era para ser la muerte, era prácticamente imposible resucitar de aquello. Pero yo la reflexión que me hago,
y que me gustaría que se le hiciesen todos los oyentes, es: el gobierno, sin apoyarse en nada, sino simplemente en unos rumores, en unas habladurías, cierra una empresa, la pone en la ruina y genera además una serie de deudas con Hacienda y con la Seguridad Social que se van acumulando. Y cuando resulta que el Tribunal Superior de Justicia nos da la razón, para el gobierno aquí no ha pasado nada. Es decir, el gobierno no se hace responsable de todo ese daño que ha hecho. Nosotros recurrimos, pedimos una indemnización, nos fue negada. Ya nos advirtieron que pedir una indemnización al gobierno por daños y perjuicios era inútil. Eso no se daba jamás, o rarísimas veces. Y yo lo que pregunto es: ¿qué empresa no puede sufrir esto mismo? Cualquiera. Es decir, al gobierno toma la determinación de hacer esto mismo con cualquier empresa, sea grande o pequeña, que cada uno piense en la que quiera y que los empresarios piensen cada uno en la suya, y por alguna razón, porque a alguien le molesta e incita el gobierno por las buenas, le ordena contra esa empresa todo lo que ordenó contra la nuestra y contra mí personalmente. Es decir, el gobierno ahora mismo tiene la capacidad de hundir cualquier cosa que quiera, tenga razón o no. Que no tiene razón, al final el Tribunal de Justicia le dará la razón a la empresa, pero ya la empresa está hundida. No, la empresa ha muerto. La empresa ha muerto, ¿no? Y eso puede ocurrirle a cualquiera. A una empresa de comercio, a una empresa de comunicaciones, a una empresa de turismo, en fin, a cualquier empresa. ¿Cómo es posible? Y después, claro, la justicia es tan lenta, claro, que al final la justicia también destruye. O sea, la lentitud, claro, irte a 4, a 5 años, que te vas en un pleito de estas características, al final te hunde. Justicia tardía, justicia baldía. Ya. Dice el refrán. Bueno, lo importante es que el ave fénix se levantó. Pues sí, malamente. Malamente, pero se levantó y está ahí Estamos ahí. Y estamos ahí. Bueno, profesor, hablamos en la pasada ocasión de la glicina. Sí. Ya ese tema yo creo que está hablado, está dicho, y hoy vamos a hablar de otro tema, que es la obesidad, la hipertensión y la diabetes, que somos los reyes en Canarias. Bueno, tenemos los hijos más obesos de todo el mundo, después de los americanos, me parece que son los canarios. Tenemos los más obesos, y en diabetes somos los reyes de España también. O sea, no sé por qué se produce tanta obesidad y diabetes y hipertensión en Canarias. Bueno, en fin, puede que Canarias... ¿Alimentación? Sí, claro, por supuesto. O sea, nos alimentamos mal. Sí, pero yo no creo que sea un problema verdaderamente que Canarias destaque mucho sobre otros, ¿eh? En fin, en Canarias puede haber un poco más, pero en comparación con lo que es somos todo... los reyes, los campeones, bueno, vamos a admitir eso. Somos los campeones, solo dicen los datos, no lo digo yo, lo dicen los datos. Somos Bien. Los campeones en estas historias. Mire, vamos a ver, aquí hay dos cosas. Primero, saber a qué se debe el problema, y después ver cómo se puede arreglar. Hay que compararlo con el tema de la glicina. Yo le decía el otro día que la carencia de glicina la padece toda la humanidad y todos los animales salvajes. Es decir, esa es una carencia inherente a cualquier organismo que tenga un cierto tamaño ya mediano o grande. Es decir, el gato es difícil que tenga artrosis, pero los perros ya a partir de 20 o 15 kilos la tienen todos. Y eso lo pueden decir los veterinarios. De manera que los problemas articulares y problemas mecánicos no dependen de una cultura alimentaria que tenga el hombre. Porque quienes no tienen esa cultura, que son los animales salvajes, también la padecen. Eso es una carencia inherente al metabolismo animal y que se pone de manifiesto a partir de un cierto tamaño. Sin embargo, estos tres problemas que usted ha mencionado, que son la obesidad, la diabetes y la hipertensión, estos sí que son exclusivos de la especie humana
Y, como es lógico, pues de los animales domésticos, en fin, mascotas y todo esto que tenemos, animales de compañía, que también les hacemos comer una dieta muy similar a la nuestra. Es decir, en la selva no hay diabetes, ni hay hipertensión, ni hay obesidad. No hay jirafas obesas, ni leones hipertensos, ni leopardos diabéticos. Eso, por tanto, en fin, ahí lo que es evidente es que estos tres problemas son consecuencia de la cultura alimentaria, porque los alimentos es con lo que se nutre el metabolismo. Si son problemas típicamente metabólicos, teniendo en cuenta que el esquema del funcionamiento metabólico de la máquina metabólica es la misma prácticamente en todos, desde las bacterias hasta los elefantes, ¿eh? Es muy, muy similar. Y lo único que hay diferencias pues es en los ritmos circadianos, día-noche, etcétera. Pero en la alimentación no hay diferencia. Me dirán que hay animales herbívoros y animales carnívoros. Bueno, eso es lo que dicen, digamos, los libros, los textos simplificados. Pero no es así. Los carnívoros son animales que se alimentan directamente de lo que les nutre, que es los tejidos animales, la carne, etcétera, pescado, etcétera. Los llamados herbívoros realmente no son tales. Comen hierba, pero no se alimentan de esa hierba que comen. La hierba que comen es procesada en el rumen de los rumiantes y de ahí salen los productos que verdaderamente usan esos animales para alimentarse. Ahora bien, dentro de los herbívoros, ¿cuántos de ellos son rumiantes? Todos, a excepción de media docena. Es decir, cientos y cientos. La cabra, la vaca, la oveja, la jirafa, los bisontes, todos son rumiantes. Los únicos que son netamente herbívoros y que no son rumiantes, vamos a hacer dos grupos. Por una parte, los lagomorfos, que son los conejos, liebres, etcétera, y por otra parte los équidos, que son los caballos, la cebra, el burro, etcétera. Estos dos grupos no son rumiantes, pero los fisiólogos los consideran pseudo rumiantes, porque aunque no tienen un órgano especial para hacer esta fermentación, el rumen de los rumiantes, la hacen exactamente igual en su intestino. De manera que realmente sí, comen hierba, pero no se alimentan de hierba, sino del producto de esa maquinaria microbiológica que tienen en su intestino. Y animales que sean herbívoros y que no sean pseudo-rumiantes, solo nos queda el rinoceronte, el elefante y el hipopótamo, y el tapir, si acaso. Nada más. Todos esos animales están en vías de extinción, y si no se extinguen es porque están protegidos. Y tienen que comer toneladas de vegetales cada día para aprovechar lo poquito que les puede dar alimentar esto. Entonces, claro, en la especie humana, digamos ya lo que interesa, la alimentación se ha basado principalmente en vegetales y en particular en cereales. Se empezó por ahí hace unos... esto se domesticó en Alejandría por primera vez el trigo, por lo menos en la zona, digamos, nuestra. Y luego, pues independientemente, también lo hicieron en Sudamérica, ¿no? Los americanos. Pero claro, esto se hizo porque, claro, eran productos fáciles de cultivar, baratos, y además se fueron seleccionando de tal manera que tuviesen la máxima cantidad de almidón. Entonces, una semilla o un tubérculo de estos productos, que yo me resisto a llamarlos alimentos, tienen una cantidad de almidón enorme. Las plantas depositan almidón en sus semillas para iniciar la germinación. Y en el momento en que ya aparecen las primeras hojas, ya ese almidón se ha consumido, porque la planta ya se nutre por sí misma. Pero sin embargo, en las semillas cultivadas que tenemos nosotros, sean las judías, los garbanzos, lentejas, el trigo,
Cuando aparecen las primeras hojas, esto es un experimento que todo el mundo ha hecho, poniendo un vaso de agua con algodón empapado y pone unas semillas y ve cómo. Cuando aparecen las primeras hojas, la semilla está prácticamente entera. Es decir, hay una cantidad de almidón todavía ahí que no la ha puesto ahí la planta, porque a la planta no le interesa tener ahí un peso, una masa excesiva, sino que se ha conseguido a base de una selección artificial de ir provocando un aumento de almidón en las semillas o en los tubérculos. Se ha dicho que, claro, que como el organismo necesita glucosa, que es el componente principal o único del almidón, para su energía, pues hay que tomar hidratos de carbono. Pero esto no es así, porque los hidratos de carbono que nosotros podemos comer no se usan como tales, sino que se convierten en grasa. El hombre gasta, efectivamente, mucha cantidad de glucosa a lo largo del día, pero esa glucosa la fabrica nuestro metabolismo. Es decir, ¿cuánto almidón come un leopardo, un león cada día? Nada, porque eso no existe en la selva. Entonces está usted queriendo decir, doctor, que los cereales no son buenos. ¿No son buenos? No son buenos. O sea, estamos diciendo algo. Sí, sí. Miren que estamos alimentando a nuestras generaciones de cereales ahora, ¿eh? Bueno, ahora, desde hace 2000 años. Vamos. O sea, los cereales no son buenos. No. Las verduras tampoco son buenas. Bueno, las verduras tienen poco almidón, así en general. Está bien, como son sabrosas, son agradables, pero a efectos de alimentación son un adorno en el plato. Ya. Son un adorno en el plato. Sí, prácticamente no alimentan nada. Nosotros no tenemos toda esa maquinaria bacteriológica o microbiológica en general para transformar todo eso. Porque sí tenemos bacterias en el intestino. Pero ¿y entonces qué comemos, doctor? La especie humana, como todas, es carnívora. ¿Carnívora? Es carnívora. Hay mucho donde elegir. Carne, pescado, mariscos, huevos... sí. O sea, que usted es partidario de comer lo que todo el mundo está diciendo, porque las dietas se van por las verduras, por los cereales. Sería revolucionar todo. ¿Y qué le voy a hacer? Yo no tengo la culpa. Ya, pero está hablando de revolucionar todo. O sea, está diciendo que los vegetales, no. Hombre, que son un adorno en el plato. Sí. Vamos a ver, eso hay que distinguir. Y aparte que todos estos productos producen grasa. Los que tienen almidón. Los que tienen almidón. Es decir, por comer lechugas o acelgas o... En fin, esto no se va a convertir en grasa. Lo que pasa es que va a pasar de largo por el intestino. Por aquí. Es que además hay otra cosa. Los vegetales tienen... todas las células tienen una pared de celulosa. Y para acceder al interior de esas células hay que romper esta pared. La celulosa es un polisacárido muy duro, muy fuerte, bueno, eso lo saben todos, son los carpinteros para empezar, y hay una enzima que rompe la celulosa. Por tanto, una enzima que rompe las células vegetales y puede hacer que el contenido sea accesible al metabolismo. Pero ningún animal tiene esa enzima. Es decir, ningún animal es capaz de digerir las plantas. Ninguno. Pero vamos, me voy desde el elefante hasta las termitas, que se alimentan exclusivamente de madera. No pueden romper las células de la madera, las termitas. Entonces, las termitas, como todos, tienen unas bacterias en su intestino que rompen eso. Y entonces el contenido de esas células rotas ya sí pasa al intestino y la termita la absorbe. Pero no hay ningún animal capaz de digerir los vegetales por sí mismo. Y entonces, para no producir tanta grasa, ¿qué hacemos? En el momento... Porque realmente la carne tiene grasa. Sí, bueno, el problema no es comer o no comer grasa, porque la grasa es un alimento como otro cualquiera. Se digiere perfectamente, se absorbe sin problemas y una vez dentro del organismo hace las funciones metabólicas que tiene que hacer. Es un buen combustible.
problema no es no comer grasa. El problema es que si nosotros comemos hidratos de carbono en exceso, que siempre que se comen en exceso, entonces el metabolismo convierte esos hidratos de carbono, que los absorbemos perfectamente, en grasa. Pero a diferencia de cuando comemos grasa directamente, de cuando fabricamos la grasa a partir de los hidratos, la grasa que hemos fabricado se deposita y queda bloqueada. Se deposita en el tejido adiposo principalmente y queda bloqueada ahí. ¿Por qué queda bloqueada? Porque ese exceso de hidratos de carbono ha provocado una descarga de insulina, y la insulina bloquea el uso de la grasa. Entonces, si nosotros no comemos hidratos de carbono, prácticamente tendremos muy poca insulina y entonces queda perfectamente libre el uso de la grasa. O sea que aquí hay dos problemas. Primero, que se está acumulando grasa a partir de los hidratos, y en segundo lugar, que esa grasa que se ha fabricado queda bloqueada. Entonces se va acumulando, tenemos el depósito lleno de combustible, estamos llenos de grasa, pero el depósito está obturado y no se puede... Y esa grasa pasa a la sangre. Hombre, cuando circula tanta grasa, la grasa pasa a la sangre, la grasa está en la sangre porque desde el sitio donde se fabrica, que es principalmente el hígado, hasta que pasa al tejido adiposo, pasa por la sangre. Y al pasar por la sangre, esa gran cantidad de grasa se va depositando en arterias, en venas y en capilares. Y ahí es donde viene el lío. Doctor y profesor, se nos ha ido el tiempo. Pero no, bueno. Lo que quería decir es que el problema es desbloquear esa grasa. Y después de estudiarlo mucho, antes de hacer ninguna prueba, llegamos a la conclusión de que el bloqueo de la grasa se debía a que no había suficiente cantidad de un producto que es el que la consume, que es el ácido oxalacético. Entonces buscamos cómo podíamos nosotros dar ácido oxalacético a partir de un nutriente natural, porque el ácido oxalacético es un producto, y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de dar el ácido aspartico, que es el precursor inmediato de este producto, del ácido oxalacético. Y efectivamente esto funciona. En el momento en que uno empieza a tomar el ácido aspartico, que lo comercializamos con el nombre de Asparbolic, empieza no solo a bajar de peso, sino que ya tiene mucha menos hambre, porque se está alimentando energéticamente con la grasa que tenía acumulada. Se nos acabó el tiempo. De todas maneras, hablaremos de la diabetes. Otro día hablaremos más ampliamente de estos temas. Le agradecemos que haya venido. Además es muy ameno escucharlo sobre estos temas que son importantísimos. Hombre, yo lo que me gustaría es que si alguien escribe o pregunta mostrando su disconformidad, me gustaría conocer lo que dice para rebatirlo. Bueno, claro. Pues así lo haremos. Profesor Meléndez, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por esta oportunidad. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.